Este proyecto de ley nace, como lo explicaba la persona Dayana, este proyecto de ley nace como un proyecto de política pública, porque nosotros ya tuvimos implementada esta política pública y eso hay que decirlo. El femicidio es la expresión más extrema del patriarcado hacia la violencia machista contra las mujeres. Y eso ya se pudo resolver con política pública. Y voy a explicar un poco por qué planteo esto frente a este proyecto de ley. En la Constitución del 2008, creada en Montecristi, muchos tuvimos el honor de escribir algo en esta Constitución, incluyendo la igualdad de género, la prohibición de discriminación por motivos de género y sobre todo la protección de género contra la violencia de género. Son cosas que se hicieron a través de voluntad política. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, no solamente que se fortalecieron las casas de acogida, esas casas de acogida que en este momento plantea la ponente que están en el abandono, esas casas de acogida que la misma ponente en la comisión no ha querido ubicar como responsabilidad política a la señora Paola Flores. Esas casas de acogida que han tenido una reducción de presupuesto y que en este momento no podemos solventar. Y voy a hablar con datos. En el 2014 existían 25 casas de acogida en el Ecuador. Actualmente solo existen 5, de las cuales, escúchese bien, solo 5, de las cuales este gobierno indolente actualmente solamente le ha dado 2.5 millones que no alcanzan para absolutamente nada. Esas casas de acogida que estaban pidiendo el presupuesto los meses anteriores, porque las mujeres que están dentro de esas casas no tenían ni siquiera alimentos que darles para que ellas puedan sostenerse en las mismas. Eso es lo que pasa en este momento y por eso este proyecto de ley nace. Un proyecto de ley que nace por la ausencia de la política pública para fortalecer y sobre todo para erradicar la violencia hacia las mujeres. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, y yo sé que les es incómodo a alguna gente aquí en este pleno, también se tuvo una afiliación para las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. Y esto se hizo obligatorio y esto sí sirvió para poder cerrar las brechas de inequidades entre hombres y mujeres. Muchos de estos avances también se realizaron sin que la Asamblea, y esto es muy importante, porque aquí se plantean algunas cosas de que al país le faltan leyes. Y yo aplaudo la iniciativa de Dayana Pazley en este momento, porque es la traducción de la ausencia de la política pública a un proyecto de ley. Pero sin que la Asamblea Nacional moviera un solo dedo, había política pública para poder proteger a las mujeres de este país. Y eso, por ejemplo, se hizo a través de un decreto ejecutivo, el 620, que no solo sostenía la transformación de patrones socioculturales, había un sistema de protección integral, había acceso a la justicia, había un sistema de información y además existía institucionalidad para proteger a las mujeres. Aquí se habla de que hay que ubicar las responsabilidades. La responsabilidad en este momento está en el gobierno. Un ministerio que no ejecuta el dinero que se ha presupuestado para estos bonos de los hijos de las mujeres que fueron víctimas de femicidio, pero además una ministra en el tema de equidad que tampoco soluciona los problemas. El Consejo de la Judicatura en los años en que la Revolución Ciudadana estuvo al frente de este país, ubicó 80 juzgados especializados contra la violencia hacia la mujer y la familia. La realidad en este momento es totalmente contraria, porque en la proforma del 2023 existe una reducción de 24 millones a estos juzgados especializados. Hay un déficit de fiscales no solamente por el número, sino porque además no son especializados. Existen fiscales
que tienen un trabajo tan intenso que ni siquiera pueden llegar a manejar entre 2.000 y 4.000 expedientes en este mismo momento. Señor presidente Guillermo Lasso, usted no necesita la Asamblea Nacional para poder erradicar la violencia hacia las mujeres. El año 2022 fue el año más violento para las mujeres, donde tuvimos 332 femicidios. Y si esa cifra no le alarma, quiere decir que no le importamos. El femicidio fue tipificado en el 2014, en el año de la Revolución Ciudadana, pero sin embargo, este año se han tenido, insisto, 332 femicidios. ¿Y qué se ha hecho realmente por fortalecer la justicia? ¿Qué se ha hecho realmente por tener casas de acogida? ¿Qué realmente se ha hecho con el presupuesto para las mujeres? Porque en el 2008 se construyó una ley en la Asamblea Nacional que ni siquiera tiene presupuesto para que se pueda ejecutar y que la erradicación a la violencia de las mujeres sea real en este país. Eso es lo que está pasando y eso es lo que no se dice. Y la responsabilidad política hay que entregarla. Y aquí la ley propone una pensión mensual, ya lo decía Dayana, becas de estudios, apoyo de inserción escolar, inserción laboral, entre otros, para las víctimas y sus familiares. Es algo que se contrasta con la realidad en este país, porque 1.526 niños y niñas quedaron en la orfandad por asesinato a sus madres. ¿Saben, señores legisladores, cuántos de estos niños recibieron este bono que se construyó en la Revolución Ciudadana? Solo el 13% recibió una compensación presupuestaria. Y la realidad es que ese presupuesto está ausente, porque de más de $230.000 solamente se ejecutaron 110.000. Y esto no puede seguir así, porque además el presidente Guillermo Lasso nunca entrega la palabra hacia las mujeres. Nunca más nos mataron tantos y son las formas más violentas de mujer y más cruel para una mujer. Y este gobierno indolente solo otorgó 32 bonos de acuerdo al informe que entregó su ministro de Inclusión Económica y Social. Y quiero recordarles a las víctimas que vamos a mantener este compromiso vivo. En este momento nos toca construir una ley por falta de política pública. Nos toca construir una ley porque no existe realmente el compromiso del Estado para cuidarnos, para salvarnos y sobre todo para protegernos. Por eso en este momento esta Asamblea Nacional ha tenido que ver la necesidad de debatir una ley que nos pueda proteger. Quiero decirles que esta bancada y que este Curul 26 va a trabajar por ustedes, va a trabajar con ustedes y va a poder construir una ley que pueda transformar esa política pública que ya existió en una ley que en este momento obligue al gobierno de turno a protegernos todos los días. Muchas gracias, señora presidenta y compañeros.